Imagina mudarte a una ciudad llena de sueños y oportunidades, pero detrás de la ilusión se ocultan secretos que nadie podría imaginar. Esta es la historia de una joven que llegó buscando su futuro, y terminó atrapada en un misterio oscuro, lleno de traición, miedo y un crimen que aún hoy nadie puede explicar por completo. Prepárate para adentrarte en el caso que dejó a todos preguntándose, ¿qué pasó realmente esa noche? Nadie recordaba con exactitud cuándo se había construido la mansión. En Valverde del Río, un pueblo escondido entre montañas y viñedos del norte de España, las historias sobre aquella casa eran más antiguas que las piedras del camino. Decían que sus cimientos estaban hundidos sobre una capilla olvidada, y que las raíces de los árboles que la rodeaban habían bebido más sangre que agua. Lucía Ortega no creía en esas cosas. Era restauradora de arte, formada en Madrid, racional hasta la médula. Volvía a su pueblo natal después de casi 20 años, contratada por el ayuntamiento para catalogar los objetos encontrados tras la reapertura de la mansión de Valverde, cerrada desde 1983 tras la desaparición de sus últimos dueños, los marqueses de Soria. El coche avanzó lentamente por el camino empedrado. El aire olía a tierra húmeda, a hojas podridas y a un tipo de soledad que solo se siente en los lugares donde el tiempo parece detenido. Cuando el portón apareció ante ella, oxidado y cubierto de hiedra, Lucía sintió una presión en el pecho. No era miedo, era una sensación más profunda, casi familiar. Empujó la puerta y el sonido metálico retumbó en el valle. Frente a ella, la mansión se alzaba como una bestia dormida. Las ventanas parecían ojos hundidos, y el tejado, una columna vertebral retorcida. Entró. El aire interior era espeso, cargado de polvo y humedad. Las huellas de pasos antiguos se adivinaban sobre el suelo cubierto de tierra. En las paredes, retratos ennegrecidos por el tiempo mostraban rostros que parecían observarla. Avanzó hasta el vestíbulo principal, donde un enorme reloj marcaba las 3 menos cuarto, aunque las manecillas no se movían desde hacía décadas. En el suelo, dispersos entre escombros, había fragmentos de vidrio, trozos de candelabros, y un cuaderno cubierto de moho. Lucía lo levantó con cuidado. En la portada se leía un nombre casi borrado, Isidro de Soria. Lo abrió. Dentro, apenas unas líneas legibles. La casa observa. Incluso cuando tú duermes. Lucía tragó saliva. Esa frase la había escuchado antes, de niña, cuando su madre trabajaba como sirvienta en la mansión. Recordó el susurro de su madre cuando la acostaba en los cuartos de servicio: no hables en voz alta aquí, Lucía. Las paredes escuchan. Volvió a cerrar el cuaderno. No tenía sentido dejarse llevar por el pasado. Subió las escaleras, y cada peldaño crujía como si la casa respirara. En el pasillo superior, 7 puertas alineadas. Solo una estaba entreabierta, la número 3. Dentro, el polvo formaba una capa gruesa sobre los muebles. Pero lo que captó su atención fue un espejo enorme, de marco dorado, que cubría casi toda una pared. Se acercó y observó su reflejo, su rostro pálido, los ojos tensos. Entonces notó algo detrás de ella. Giró de golpe. Nada. Volvió la vista al espejo. Y el reflejo ya no estaba sola. Una silueta oscura se perfilaba a su espalda. No podía distinguir rasgos, solo la presencia de algo, quieto. Cuando se giró una vez más, la figura había desaparecido. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. Le costaba respirar. Cerró los ojos unos segundos, tratando de convencerse de que era un juego de luces, un truco de la mente cansada. Pero el aire se había vuelto frío, casi glacial. Al abrirlos de nuevo, vio algo en el suelo, una pequeña llave oxidada. La recogió. En el mango, grabadas en letras diminutas, 2 iniciales, I.S. Isidro de Soria.
Apretó la llave entre los dedos. No sabía por qué, pero sintió que debía conservarla. Bajó de nuevo al vestíbulo. El silencio pesaba. Solo el viento colándose por los ventanales rotos interrumpía la quietud. De repente, un sonido. Muy leve. Como pasos en el piso superior. Lentos. Constantes. Lucía miró hacia la escalera. Nada. Pero los pasos continuaban, ahora más cerca. Dejó el cuaderno sobre una mesa y salió. La puerta principal se cerró de golpe tras ella, tan fuerte que el eco resonó por el valle. El aire libre le supo a alivio y a culpa. Sabía que volvería al día siguiente. No podía evitarlo. Esa casa tenía algo que la llamaba. Lucía regresó al amanecer. La niebla cubría el camino, y la mansión parecía flotar sobre un mar de humo. Llevaba consigo una grabadora y una cámara antigua. Decidió documentar todo, aunque solo fuera por método profesional. El interior estaba igual que la noche anterior. Solo que el aire olía distinto, un leve aroma dulce, casi floral. Subió las escaleras y comenzó a examinar cada habitación. La número 1 estaba vacía, salvo por una cuna vieja. La número 2, llena de libros, todos con las páginas arrancadas. La número 3, la del espejo, tenía algo nuevo, sobre el tocador, una fotografía. Lucía la tomó. Era una mujer joven, con un vestido blanco, de pie frente al espejo. Al dorso, una fecha, 12 de octubre de 1983. Y una dedicatoria, para Isidro, que no deja de mirarme. Lucía dejó la foto temblando. El espejo reflejó su rostro, pero esta vez su reflejo sonreía. Ella no. Retrocedió, chocando contra la cama. El reflejo se movió un segundo más tarde que ella, con un pequeño retraso, como si estuviera imitándola. Corrió hacia la puerta y la cerró con fuerza. Apoyó la espalda en la madera y respiró agitada. De pronto, algo golpeó desde el otro lado. 1, 2, 3 veces. Cuando el ruido cesó, un susurro atravesó la puerta. ¿Lucía? Era la voz de su madre. El corazón le dio un vuelco. Aquella voz era imposible. Su madre había muerto hacía más de 10 años. Lucía abrió lentamente la puerta. La habitación estaba vacía. Pero sobre la cama había algo nuevo, una carta, doblada y amarillenta. Hija, si lees esto, significa que has vuelto. No confíes en los espejos. No repitas lo que escuches. Y, sobre todo, no abras la puerta del sótano. Lucía se derrumbó en la cama, las manos temblando. ¿Cómo había llegado esa carta allí? ¿Era real o la estaba perdiendo? Cerró los ojos. Durante unos segundos, escuchó el sonido de respiraciones a su alrededor. Varias. Cuando los abrió, estaba sola otra vez. La casa, sin embargo, parecía despierta. La noche siguiente, la lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza que parecía querer borrar el pasado. Lucía había decidido quedarse dentro. Había encendido un par de velas, pues la electricidad se interrumpía a cada rato. El aire olía a cera derretida y madera vieja. Sobre la mesa, el cuaderno de Isidro de Soria la esperaba, abierto por una página nueva que no recordaba haber leído antes. El trazo era nervioso, torcido, como si el autor hubiese escrito temblando. 12 de octubre de 1983.
Ella volvió a mirarme desde el espejo. No debería haber respondido. Ahora, la casa ya no obedece. Lucía recorrió con los dedos las líneas húmedas de tinta. Había algo en esas palabras que parecía reciente. Como si hubiesen sido escritas la noche anterior. Continuó leyendo. Mis hermanos no entienden. Dicen que la mansión se apaga con la oscuridad, pero yo sé la verdad. Las luces parpadean cuando ella despierta. Y cuando todo se queda en silencio, es porque está detrás de ti. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Giró lentamente. Nada. Solo las sombras ondulando por las paredes. Pasó a la siguiente página. El espejo de la habitación 3 no refleja lo que somos. Refleja lo que la casa quiere ver. La primera vez que me habló, pronunció mi nombre como si lo hubiese aprendido de mis pensamientos. No he dormido desde entonces. Lucía cerró el diario de golpe. El sonido se expandió por el vestíbulo, y durante un instante creyó escuchar una respiración ajena, profunda, proveniente del pasillo. No quiso comprobarlo. La noche se hizo interminable. Afuera, los truenos iluminaban la mansión como si el cielo quisiera revelarla por fragmentos. Cada destello mostraba algo distinto, un rostro en el espejo, una sombra tras la escalera, una figura en la ventana del piso superior. Y en cada destello, el reloj del vestíbulo avanzaba un segundo. Un solo segundo. Después volvía a detenerse. Al amanecer, Lucía decidió bajar al sótano. Sabía que no debía hacerlo. La carta de su madre lo advertía con claridad. Pero la curiosidad, ese fuego antiguo que siempre la había guiado, pesaba más que el miedo. Encontró la puerta tras una cortina en el ala oeste. La cerradura era vieja, pero la llave con las iniciales IS encajó a la perfección. El aire que salió de allí abajo era denso, casi sólido. Olía a humedad y a hierro oxidado. Bajó los escalones lentamente. Cada paso producía un eco hueco. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Demasiado grande para una casa de campo. En el centro, bajo una lámpara rota, había un círculo de piedra tallado con símbolos extraños. Y dentro del círculo, algo que parecía un pozo. No era profundo. Solo oscuridad. Pura oscuridad. Lucía se inclinó un poco, intentando ver el fondo. No había fondo. Solo un reflejo. Su propio rostro, deformado por la negrura. Y detrás de ese reflejo, un segundo rostro que sonreía. Retrocedió bruscamente. El aire se volvió más frío, y el silencio se quebró por un sonido húmedo, como si algo se arrastrara desde las paredes. La linterna parpadeó. Y en la última chispa de luz, vio figuras grabadas en los muros. Hombres y mujeres de distintas épocas, todos con las manos extendidas hacia el pozo. Sus rostros no eran de miedo. Eran de entrega. Lucía subió corriendo las escaleras. Al llegar arriba, la puerta del sótano se cerró sola, con un golpe seco que resonó como un grito. Intentó abrirla. No cedía. Pero lo peor fue cuando, al girarse, vio que las paredes del pasillo ya no eran las mismas. Los retratos habían cambiado. Ahora, en cada cuadro, el rostro era el suyo. Lucía Ortega, repetida una y otra vez,
en distintas poses, distintas edades. Aquella noche, no pudo dormir. Sentada frente a la chimenea apagada, con la llave aún en la mano, comprendió que algo la estaba observando constantemente, incluso en sus pensamientos. Comenzó a escribir en un cuaderno nuevo, intentando dejar constancia de lo que pasaba, de lo que sentía, como si eso la protegiera de la locura. Pero a medida que las horas avanzaban, su caligrafía cambiaba. Más apretada. Más agresiva. Hasta que se detuvo. Miró la última línea escrita y su sangre se heló. No era su letra. Ella vuelve cuando la recuerdas. Los días siguientes se mezclaron unos con otros. El tiempo se disolvía dentro de la mansión. A veces amanecía sin que hubiese dormido. A veces caía la noche sin que hubiese parpadeado. Empezó a escuchar voces en las habitaciones vacías. No eran susurros, eran conversaciones. Como si la casa siguiera viviendo en otro tiempo, ajena a su presencia. O quizá, como si la estuviese recreando para ella. Una tarde, al pasar frente al espejo de la habitación 3, notó que su reflejo no llevaba la misma ropa. Lucía vestía una blusa azul. Su reflejo, un vestido blanco antiguo. Cuando levantó la mano, el reflejo no la imitó. Solo la observó. Y luego, habló. Tarde o temprano, todos miran hacia abajo. Lucía retrocedió. El reflejo dio un paso al frente y desapareció en la superficie del vidrio, dejando tras de sí una grieta que comenzó a expandirse lentamente, como si el espejo respirara. Salió de la habitación corriendo, pero la casa parecía cambiar a su alrededor, los pasillos se alargaban. Las puertas ya no daban al mismo sitio. Intentó encontrar la salida, pero cada vez que abría una puerta, volvía al mismo vestíbulo. En el reloj colgante, las agujas giraban en dirección contraria. Y cada vuelta parecía borrar una parte de su memoria. Una semana después, nadie en el pueblo había visto a Lucía. Solo el jardinero, un anciano llamado Mateo, dijo haberla visto a través de la ventana del piso superior. Decía que estaba de pie, frente al espejo, con la mirada vacía. Cuando la policía entró a la mansión, no encontró a nadie. Solo el cuaderno de Lucía, abierto sobre una mesa. La última página estaba manchada de tinta, y debajo de la mancha, con una caligrafía apenas legible, una frase. Ahora soy yo quien observa. El invierno regresó sin aviso. Las montañas de Segarra Alta amanecieron cubiertas de una neblina espesa que se arrastraba hasta las puertas de la vieja mansión Valverde, envolviéndola en un silencio que parecía sólido. El viento silbaba entre los cipreses, llevando consigo un rumor antiguo, que la casa volvía a despertar cada 50 años, cuando el frío más profundo tocaba la piedra y hacía sangrar las raíces del suelo. En el pueblo, los pocos habitantes que quedaban hablaban con miedo contenido. Nadie se atrevía a acercarse al valle. Nadie, excepto Tomás, el único hijo de Elena Ortega, hermana de Lucía. Habían pasado 3 años desde que su tía desapareció. El caso había sido archivado como una desaparición voluntaria, aunque Tomás sabía que aquello no era cierto. Desde niño había oído los susurros familiares, que Lucía era diferente, que la casa la había elegido. Ahora, a sus 26 años, el joven periodista decidió comprobarlo por sí mismo. Llegó una tarde de enero. El aire olía a tierra mojada y al humo de las chimeneas del pueblo. La mansión lo esperaba igual que en las viejas fotografías. Las ventanas como ojos vacíos, el portón oxidado.
La enredadera trepando por los muros como si quisiera cubrir una herida. Empujó la verja, que chirrió con un lamento metálico. El suelo del jardín estaba cubierto de hojas podridas. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio pulso. Dentro, el polvo flotaba como una neblina dorada en la luz de su linterna. Todo parecía intacto, los muebles cubiertos con sábanas, los cuadros torcidos, las velas consumidas. Y sobre la mesa del salón, un cuaderno. El cuaderno de Lucía. Tomás lo abrió con cuidado. En la última página reconoció la frase final. Ahora soy yo quien observa. Pero debajo, con tinta más reciente, había algo que no recordaba haber visto en las fotos del informe policial. Una nota breve, escrita con otra caligrafía. No la llames por su nombre. Ella escucha. El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido. Cerró el cuaderno y recorrió la planta baja. Cada habitación parecía guardar una historia detenida. Un reloj parado, un retrato cubierto de polvo, un espejo tapado con tela negra. Recordó las palabras de su madre: si algún día vas, no toques los espejos. No respondas si te llaman. Pero la curiosidad era más fuerte que la advertencia. Subió al segundo piso. Los escalones crujían bajo su peso, como si la madera se quejara. Al llegar al pasillo principal, se detuvo frente a una puerta entreabierta. La habitación 3. Dentro, el aire era más frío. Una sensación húmeda, como si alguien hubiese abierto una ventana al invierno. La tela negra que cubría el espejo se movía levemente. Tomás se acercó, temblando, y retiró la tela. Su reflejo lo observó. Pero había algo distinto. En sus ojos no había miedo, sino una calma antinatural. Y entonces, la boca del reflejo se movió. Sin que él dijera una palabra. ¿Por qué volviste, Tomás? El joven retrocedió, tropezando con una silla. El reflejo lo imitó, pero un segundo más tarde, como si jugara con el tiempo. Intentó mirar hacia otro lado, pero el espejo comenzó a temblar, a pulsar como si respirara. La superficie se oscureció. Y en el fondo, detrás de su reflejo, apareció una figura femenina. Lucía. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Los ojos, hundidos. Pero sonreía con una dulzura imposible. La casa me cuida ahora, dijo la voz. Tú no debiste venir. Tomás gritó, pero el sonido se perdió en un eco ahogado. El espejo estalló en 1000 fragmentos, y cada uno reflejó un pedazo de su rostro distorsionado. Cayó al suelo. Sangre. El silencio volvió. Solo el tic-tac del reloj del pasillo rompía la quietud. Despertó al amanecer. El espejo estaba entero otra vez. No había sangre. Ni rastro de lo ocurrido. Solo el cuaderno de Lucía, abierto a una nueva página. El que entra por compasión, se queda por culpa. Tomás cerró el diario, decidido a marcharse, pero la puerta principal no cedía. La casa parecía haber cambiado su arquitectura. El vestíbulo ahora tenía 3 pasillos donde antes había uno. Cada puerta conducía a un lugar distinto, o al mismo lugar, pero en otro tiempo. En uno de los pasillos escuchó pasos. Pasos firmes,
pesados. Una sombra se movió al final del corredor. Lucía, susurró. Error. El aire cambió de golpe. Una corriente helada barrió el pasillo y las luces de su linterna se apagaron. En la oscuridad, una voz femenina respondió. Te dije que no la nombraras. Tomás corrió sin mirar atrás. Tropezó con una puerta y cayó en una habitación completamente vacía, salvo por una silla y una cuerda colgando del techo. El aire era espeso. Podía escuchar una respiración justo detrás de él. Se giró lentamente. Nada. Pero la cuerda comenzó a balancearse sola, despacio, con un chirrido que se mezclaba con un llanto débil, casi infantil. De pronto, la ventana se abrió de golpe y una ráfaga de nieve entró, cubriendo el suelo. El joven salió corriendo otra vez, bajó las escaleras, atravesó el salón, y allí, sobre la mesa, vio algo que no debía existir. Una foto. Él, de niño, jugando en un jardín que no recordaba. Y detrás de él, la casa Valverde, igual que ahora. Pero la fecha en el reverso decía 1956. ¿Cómo podía ser posible? Los días siguientes, Tomás escribió compulsivamente en su cuaderno. Ya no sabía si lo hacía para no volverse loco o para comunicarse con algo que lo observaba. A veces despertaba con palabras escritas en su propia mano, aunque no recordaba haberlas puesto allí. No soy yo quien escribe. La casa aprende. No hay afuera. El frío aumentaba. La nieve cubría los ventanales, bloqueando la luz del día. El reloj seguía moviéndose hacia atrás. Y a medida que las horas se borraban, la voz de su tía sonaba más clara, más cercana. Una noche, escuchó un murmullo proveniente del sótano. Tomás tomó una vela y descendió. El aire estaba más denso que nunca. En el centro del pozo, algo brillaba. Un espejo. El mismo. Flotando sobre la oscuridad, como suspendido por una fuerza invisible. Y allí, reflejado en su superficie, no vio a Lucía ni a sí mismo. Vio a una mujer mayor, con el cabello gris y los ojos completamente blancos. La mujer lo miró y sonrió con ternura. Ahora la casa es tuya. La vela se apagó. Nadie volvió a ver a Tomás Ortega. Meses después, unos excursionistas encontraron la mansión cubierta de hielo, como si el invierno se hubiese quedado atrapado en su interior. En el salón, sobre la mesa, reposaba un nuevo cuaderno. En la primera página, una sola frase. Cuando el invierno regrese, abrirás la puerta. Y al dorso, una firma. Lucía y Tomás Valverde. El aire en Valverde era denso, cargado de siglos de secretos que nadie había tenido el valor de enfrentar. Tras la desaparición de Tomás Ortega, los pocos vecinos que se atrevían a mirar hacia la mansión afirmaban que las ventanas emitían un resplandor azul durante la noche. Algunos decían haber visto figuras moviéndose dentro, otras aseguraban escuchar voces que no pertenecían a este mundo. Pero la historia no comenzaba con Lucía ni con Tomás. Comenzaba mucho antes, con un espejo. El origen del espejo. Se remontaba a 1882, cuando don Fernando Valverde, un noble coleccionista obsesionado con la inmortalidad, encargó a un artesano italiano un espejo único. Su objetivo era simple y macabro.
Crear un objeto capaz de capturar no solo la imagen de quien se reflejara, sino también su esencia, su tiempo y su conciencia. El espejo llegó a la mansión en secreto, protegido por cerraduras y compartimentos ocultos. Durante décadas, los descendientes de Valverde experimentaron con él, buscando prolongar la vida o dominar la voluntad de otros. Cada intento fallido dejaba huellas en la mansión, voces, ecos, sombras atrapadas en los rincones. El espejo aprendía, registraba, y con cada alma que absorbía, se volvía más poderoso. Lucía había sido elegida por el espejo no por casualidad. Su sensibilidad, su capacidad de percibir lo invisible, la convirtió en una candidata perfecta. Tomás, al entrar años después, activó un vínculo que el espejo esperaba. Dos generaciones unidas por la sangre y el destino. La revelación. Una noche, cuando la mansión estaba en silencio absoluto, se escuchó un crujido proveniente del vestíbulo. Dentro, el espejo flotaba nuevamente sobre el suelo del sótano. Lucía y Tomás se reflejaban, pero no estaban solos. Detrás de ellos, figuras del pasado, don Fernando, sus sirvientes, y los descendientes que habían desaparecido antes, todos atrapados, todos vigilando. La voz de Lucía resonó desde el espejo. Todo esto es nuestro legado. Todo lo que pasó, las desapariciones, los miedos, era la mansión preparándonos. Tomás, atónito, intentó tocar la superficie. El frío lo atravesó como si el cristal fuera un umbral hacia otra dimensión. Entonces comprendió la verdad, la mansión no quería matarlos, quería integrarlos. El espejo no solo reflejaba la imagen, sino que absorbía los recuerdos, las emociones y la voluntad de quien se enfrentara a él. Era un registro viviente, un archivo de almas que había observado y almacenado durante más de un siglo. La prueba de valentía. Lucía se acercó al borde del espejo y extendió la mano. Su reflejo la imitó, pero luego se separó, como si quisiera atraparla dentro. Tomás vio la resistencia de su tía, luchaba, pero sin miedo. El espejo emitió un sonido que parecía un susurro múltiple. Palabras que solo podían pronunciarse juntas por muchas voces. Quien entiende el reflejo, gobierna el reflejo. Lucía comprendió que la clave no era huir, sino aceptar. Aceptar que la mansión y el espejo no eran enemigos, sino guardianes de un secreto ancestral. La integración. Tomás dio un paso adelante. Respiró profundo y puso su mano sobre la superficie. Sintió un tirón, un flujo de memorias y emociones, miedo, tristeza, amor, rencor. Pero no perdió el control. Lucía lo siguió, y juntos lograron una conexión perfecta. El espejo reconoció su sangre y sus intenciones puras. Un destello azul llenó la habitación. La mansión pareció respirar, expandirse, transformarse. Los pasillos que antes cambiaban de forma se estabilizaron. Los retratos antiguos recobraron vida, mostrando sonrisas, no muecas de terror. El tiempo dejó de deformarse. Lucía y Tomás emergieron del sótano. No estaban completamente libres, pero ahora tenían control. La mansión los aceptaba, y ellos aceptaban su destino, guardianes del espejo. El pacto final. La mañana siguiente, el sol iluminó la mansión por primera vez en décadas. Lucía y Tomás, ahora conscientes de la magnitud de su herencia, escribieron en el cuaderno. Valverde no es una prisión. Valverde es un guardián. Quien lo entienda, encuentra la verdad. Quien lo ignore, desaparece.
Sellaron el cuaderno y lo dejaron sobre la mesa del vestíbulo. Sabían que algún día otros llegarían, curiosos, valientes o imprudentes. El espejo, paciente, esperaría. Y la mansión Valverde continuaría observando, acumulando memorias, aguardando el próximo invierno, la próxima sangre, el próximo reflejo. La mansión Valverde despertaba cada noche con un murmullo que nadie más podía escuchar. Ecos de pasos antiguos, susurros de voces que se habían perdido en el tiempo, y risas apagadas que recorrían los pasillos sin descanso. Lucía y Tomás habían aprendido a interpretarlos. No todos los ecos eran inofensivos, algunos contenían advertencias, otros, recuerdos atrapados que podían desorientar hasta al más valiente. La aparición de los antiguos guardianes. En una noche especialmente helada, mientras la neblina cubría las ventanas y los cipreses se inclinaban con el viento, el espejo volvió a mostrar algo nuevo. Figuras del pasado se formaban lentamente en la superficie. Hombres y mujeres de épocas distintas, vestidos con ropas de siglos anteriores, observando atentamente a Lucía y Tomás. Son los guardianes antiguos, susurró Lucía. Todos los que intentaron controlar la casa y el espejo, atrapados para siempre dentro del reflejo. Tomás sintió un escalofrío. El espejo no solo registraba la memoria, sino que ejercía justicia según sus propias reglas. Cualquiera que actuara con egoísmo o crueldad quedaba atrapado. Pero aquellos con valor y compasión podían integrarse y mantener cierto control. Los secretos de la mansión. Mientras exploraban el ala oeste, descubrieron una biblioteca que antes no existía. Libros antiguos, manuscritos y diarios familiares cubrían las paredes del piso al techo. Uno de los diarios pertenecía a don Fernando Valverde, el creador del espejo. En él, Lucía leyó: El espejo refleja más que la carne, refleja el alma. Solo quienes acepten su miedo podrán dominar la verdad de Valverde. Todos los demás se perderán, atrapados en su propio reflejo. Tomás comprendió que cada desaparición documentada en el pueblo no era azarosa. La mansión había elegido y juzgado a sus víctimas, y solo aquellos que comprendieran el valor del sacrificio podían permanecer. La prueba final. Una semana después, los ecos comenzaron a intensificarse. Sombras recorriendo los corredores, puertas que se cerraban solas y un frío que parecía atravesar la piel. El espejo, ubicado ahora en el salón central, emitía un brillo profundo, casi hipnótico. De la superficie surgió un nuevo reflejo. Un hombre desconocido, alto, con una sonrisa fría. Tomás sintió el peligro inmediatamente. No lo reconozco, ¿quién es?, preguntó. Lucía guardó silencio. El reflejo parecía más fuerte que los anteriores. Una presencia que había existido incluso antes de la familia Valverde. El hombre reflejado habló con voz grave. El tiempo del aprendizaje ha terminado. Ahora viene la prueba definitiva. El suelo tembló levemente. El espejo absorbió la luz de las velas, y las sombras parecieron cobrar vida. Lucía y Tomás, unidos por su vínculo con la mansión, supieron que el desafío no era físico, sino de voluntad. Dominando el reflejo. Durante horas, lucharon con imágenes que parecían reales. Pasados alternativos, errores de sus propias vidas, voces de personas que amaban y que habían perdido. Cada eco, cada reflejo, intentaba quebrarlos, sembrar duda y miedo. Pero la unión de tío y sobrino era fuerte. Lucía habló con calma, guiando a Tomás.
No es el miedo lo que controla esto. Es la comprensión. Debemos aceptar todo lo que somos y lo que fue. Cuando Tomás repitió las palabras frente al espejo, un resplandor azul lo envolvió. El reflejo del hombre desconocido se fragmentó en miles de piezas, cada una reflejando un recuerdo diferente. El eco desapareció. La mansión permaneció silenciosa, pero esta vez con un aire de calma, casi reverente. La revelación final. Al amanecer, Lucía y Tomás caminaron por los pasillos. El espejo ya no mostraba imágenes extrañas. Todo estaba en calma, como si la mansión reconociera que sus guardianes habían superado la prueba. Un último descubrimiento los esperaba en la biblioteca, un compartimento oculto detrás de un estante. Dentro, hallaron un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, encontraron cartas y documentos antiguos. Planes, registros y advertencias de generaciones pasadas. Todo escrito por los antepasados Valverde para guiar a los que un día serían guardianes. Lucía comprendió que la mansión no era solo un lugar de poder, sino un legado familiar que debía protegerse. Tomás, por su parte, entendió que su curiosidad casi le cuesta la vida, pero también le otorgó conocimiento y fuerza. El pacto silencioso. Antes de retirarse, Lucía cerró el cuaderno donde habían registrado todo. Valverde vive en cada reflejo. Nosotros vivimos en Valverde. Quien llegue después debe saber, la mansión no olvida, y nosotros tampoco. La puerta principal se abrió sin esfuerzo. El aire fresco del invierno entró, llevando consigo un murmullo amable, como un reconocimiento silencioso de la mansión. El ciclo continuaría, pero ahora, Lucía y Tomás tenían el control. El invierno en Valverde había llegado a su punto más frío. La neblina cubría los jardines y los árboles desnudos se inclinaban sobre los senderos, como si quisieran ocultar la mansión del mundo exterior. Dentro, Lucía y Tomás habían encontrado una rutina, vigilancia, estudio del espejo y la biblioteca ancestral, y la protección de secretos que se remontaban a siglos. Pero la mansión no descansaba. Los últimos ecos. Una noche, mientras las velas parpadeaban en el salón central, Lucía percibió un eco diferente, un susurro que no pertenecía a los antiguos guardianes. Era una voz nueva, joven, temblorosa y urgente. Ayuda, no quiero quedarme atrapado aquí. Lucía y Tomás corrieron hacia el espejo. En la superficie, un joven de unos 20 años aparecía, reflejando miedo puro. El eco no era fantasmal, alguien había entrado en la mansión sin ser consciente de su historia. El espejo había detectado su presencia, y la mansión, a través de ellos, decidió juzgarlo. Lucía comprendió que la lección final de Valverde no era solo para ellos, sino para cualquier intruso imprudente. La prueba final de humanidad. Tomás extendió su mano hacia el espejo, intentando guiar al joven. No tengas miedo. La mansión juzga, pero también da oportunidad. Debes aceptar quién eres, tus errores y tus miedos. El joven asintió, y en un instante, se vio rodeado por fragmentos de su propia vida. Recuerdos de decisiones equivocadas, momentos de crueldad, pero también de amor y compasión. El espejo reflejaba la totalidad del alma humana. Lucía y Tomás observaron cómo el joven enfrentaba sus sombras, y con cada aceptación, su reflejo se fortalecía. Finalmente, un destello azul inundó la sala. El joven desapareció del espejo y reapareció frente a ellos, libre, consciente y agradecido. Gracias, ahora entiendo, susurró. Y antes de que pudieran responder, la mansión volvió a silencio absoluto.
La comprensión de la eternidad. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. La mansión Valverde no era solo un lugar, ni un espejo, ni un legado familiar. Era un archivo de la humanidad, un juicio viviente que capturaba todo: miedo, valentía, amor, odio. Tomás comprendió que el ciclo no terminaría mientras existieran personas curiosas, valientes o imprudentes. Pero también entendió que la mansión elegía a sus guardianes con justicia. Quienes aceptaban sus miedos podían aprender, quienes no, quedaban atrapados. Esto es lo que debemos proteger para siempre, dijo Lucía. Y enseñar a los que lleguen después a respetar el equilibrio, respondió Tomás. El cierre de los hilos antiguos. Durante los meses siguientes, Lucía y Tomás organizaron los archivos, cartas y manuscritos de generaciones pasadas. Descubrieron historias de descendientes desaparecidos, pactos secretos, advertencias, y registros de personas que habían intentado dominar la mansión y fracasado. Cada historia se conectaba con otra, cada desaparición tenía un eco en el espejo. Era un ciclo interminable, pero ahora con ellos como guardianes conscientes, podían controlar los peligros y preservar los secretos. La mansión, por primera vez en siglos, parecía tranquila. El espejo reflejaba no solo el pasado y el presente, sino también la promesa de futuro, equilibrio, vigilancia y respeto. La eternidad aceptada. Una noche, mientras el viento soplaba y la neblina se movía lentamente, Lucía escribió en el cuaderno final: Valverde nos eligió, pero también nos dio un deber. Proteger lo que otros no entendieron. Aprender de nuestros reflejos y enseñar a quienes lleguen después. La eternidad de Valverde no es castigo. Es aprendizaje. Es memoria. Es vida. Tomás cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa del vestíbulo, al lado del espejo. Ambos se miraron, sabiendo que habían sobrevivido a la prueba más difícil, no solo a los reflejos del pasado, sino a su propia alma. La mansión los aceptaba como sus guardianes eternos. Y en ese silencio azul, lleno de ecos antiguos, la historia de Valverde continuaba, ahora con dos nuevos nombres que velarían por su legado. Fin de la saga La mansión de Valverde.